Hola, soy María de Lucas de Tafad Madrid, de segundo A, y vengo a explicaros una actuación de emergencia para acampadas o colonias juveniles. Un poco el índice que vamos a ver puede ser o el concepto, la justificación, el contenido mínimo que tiene que tener este apartado, la elaboración y algunos anexos que tiene que tener para estar bien dentro de lo que cabe. Vale, empezamos. El concepto. El plan de emergencia de una campaña, acampada o colonia juvenil es el documento que establece el marco orgánico y funcional previo para este tipo de actividades, con el objetivo de prevenir los riesgos a los que están expuestos, dar respuesta a las posibles situaciones de emergencia y facilitar las actuaciones de los servicios públicos de emergencia cuando su actuación resulte necesaria. Seguimos. La justificación. Las acampadas o colonias juveniles son actividades en las que se ve implicadas personas de carácter vulnerable, como son los acampados o menores de edad que estén en la misma y que están expuestas a diversos riesgos de distinta naturaleza. Por estos motivos es necesario que dispongamos de este tipo de instrumentos, ya que por una parte es donde se recoge las funciones de cada uno de los responsables y las actuaciones a realizar en caso de cualquier emergencia o por otra forma o manera de llevar a cabo tal problema. Vale, nos vamos a los contenidos mínimos que tenemos que tener para poder enfrentarnos a esto. Sería el documento de plan de emergencia de la acampada o colonia juvenil. Tendrá como mínimo los siguientes apartados. Son 7 los apartados. El primero será identificar a los titulares del emplazamiento de la campaña o colonia. La segunda, descripción detallada de la acampada o colonia y de las instalaciones en las que se va a desarrollar la misma. O sea, tener una descripción de cómo va a ser la zona. La tercera, identificación y clasificación de los riesgos que pueda haber y que no pueda haber en los mismos. Estructura y organización del plan de emergencia. Si tuviéramos uno, explicarlo. Operativa de plan de emergencia. Y 6, implantación de plan de emergencia. O sea, una cosa es el operativo y otra es el hacerlo, por decirlo así. Y 7 y último, el directorio de teléfono, o sea, el teléfono el que lleva todo el papeleo, que es el director. Vale, nos vamos a la elaboración. La elaboración del plan mismo de emergencia de una acampada o colonia juvenil será responsabilidad de la persona física y jurídica promotora de la acampada o colonia juvenil. Deberá elaborar el plan de emergencia
todas las acampadas o colonias que se realicen en el ámbito territorio de la comunidad, de cada comunidad. Aquí eh, sería de cualquier comunidad, tiene que tener su propio plan de emergencia dentro de lo que cabe. Vale, nos vamos con los anexos, que lo he dicho antes. Luego voy a pasar cada que diga, a continuación va a haber una imagen de los datos. Los voy a decir y a continuación tendréis una imagen. Vale, la primera, los primeros anexos sería la identificación de los titulares y del emplazamiento de la acampada o colonia. El primero sería los datos de contacto de la entidad organizadora. O sea, el que lleva, por ejemplo, si yo me voy con mi centro juvenil dentro de lo que cabe, pues son las cosas del centro juvenil, como puede ser el nombre y o razón social. Por ejemplo, si es un centro juvenil, pues centro juvenil, el NIF, que es como el DNI de la empresa, la dirección, el código postal, la provincia, localidad, un teléfono de contacto, que suele ser el de la misma empresa, y el correo electrónico. Vale, 2. Datos de los responsables de acampada o colonia. Aquí viene más al director. Nombre, apellidos, el NIF, la titulación que tenga. O sea, puede ser director, pero anteriormente tienes que tener una titulación. Un teléfono de contacto y un correo electrónico. Vale, si por ejemplo el director, por algún casual, sufre alguna incidencia o se pone malo o tal, tiene que haber alguien suplente. Entonces también tiene que rellenar el mismo documento para, por si pasa algo, él estar a cargo de animadores y acampados. Vale, datos del entorno, que sería el tercero, datos del entorno. Contendrá una breve descripción del entorno de la acampada o colonia. O sea, tenemos no sé cuántos baños. Si trabajamos con tiendas de campaña, tenemos tantas tiendas de campaña para tantos acampados y tantas para animadores. Luego también tenemos un espacio cubierto por si pasa X cosa. Tenemos tantos territorios para nosotros, etcétera, etcétera. La cuarta sería datos de accesibilidad. O sea, contendrá una breve descripción de la ruta de acceso a la acampada o colonia, indicando si existe condiciones especiales o particularidades. Si puede acceder un coche a tu o si tienen, a lo mejor hay un hospital cerca o cosas de alrededor, y cómo puede acceder a lo mejor una ambulancia o un coche de policías a tu propia colonia o a acampada. Vale, nos vamos con el segundo, que la segunda nos quitamos y nos vamos a la descripción detallada de la acampada o colonia y de las instalaciones en las que se desarrolla. Nos metemos ya más al hecho de dónde nos vamos a situar. El primero sería los datos básicos de una acampada o una colonia, que sería
denominación, o sea, donde estamos, por decirlo así, la fecha de inicio y la fecha de final, para que tengamos en cuenta si pasa algo y tal, saber que ahí hay un grupo de personas o número de menores o número de acampados, más o menos el rango de edad, número de personas con discapacidad, si tuvieras un campamento con niños discapacitados, pues los pondrías, y aparte tendrías que poner el tipo de discapacidad que tendría. Todos los animadores y animadoras que participen en la misma colonia y el número de animadoras con titulación. No es lo mismo el número de animadores que el número de animadores con titulación, porque por ejemplo, si tenemos 20 animadores pero la mitad están de prácticas, entonces solo 10 tienen titulación y otros 10 solo están en modo de prácticas, no podrían, o sea, no tendrían esa titulación, porque en ese momento no tienen la titulación, solo la tendrían 10 personas. Y esto es muy importante para poder hacer una acampada, campamento o colonia juvenil. Vale, seguimos. Datos de la instalación en la que se desarrolla la acampada o colonia. O sea, tipo de cosa. Por ejemplo, yo he hablado de campamento, o a lo mejor es un fin de semana, o tal. Coordenadas geográficas, dónde se va a situar, dirección, localidad, municipio, comarca y provincia. Y es muy importante los datos de la instalación en la que se desarrolla la actividad juvenil. Hay que completarlo con un mapa de ubicación, o sea, si Google Maps, lo coges, haces una captura, por ejemplo, y la insertas dentro de ese anexo. Vale, nos vamos con el tercero, que sería identificación y clasificación de los riesgos. Los riesgos que pueden originar la emergencia de las situaciones o en caso de actividades que se realicen en la acampada o colonia son las siguientes. La primera sería incendios de la instalación. Segunda, incendios forestales. Imaginar que nos vamos a hacer una marcha por todo el campo y no sabemos que hay un incendio, entonces hay que prevenir. La tercera sería fenómenos meteorológicos, lluvia, granizo, tormentas eléctricas, inundaciones, etc. La cuarta, sanitarios, como he dicho antes, si le ha picado un mosquito a un niño, si está mareado, le ha dado un golpe de calor, etcétera, etcétera. La quinta, accidentes personales, sin querer un niño, yo qué sé, por X motivo. Y sexto y último, extravío de usuario de un niño o niña y ser responsable. O sea, si en una marcha se nos pierde un niño, pues cuidado con eso. Nos vamos al cuarto. Estructura y organización del plan. El primero de este concepto sería el director o directora de la acampada o colonia juvenil, el director o directora de la acampada o colonia o persona sustituta designada al defecto si por algún casual le pasara algo al director o a la directora. Es la máxima responsabilidad del plan de emergencia de la acampada o colonia. O sea, por decirlo así, es el que cubre el que se echa encima todas las culpas o
o dificultades o cualquier otra. Las funciones que tiene es recibir los avisos y alertas, pues si llueve, truena, tal, pues estar siempre alerta. Designar responsabilidades y seguridad. A lo mejor yo no puedo con todo y vale, tú X animador aquí, X animadores para acá. Tú cógete a los acampados y llévatelos a un lugar seguro. Designar responsabilidades a los demás. Ejecutar el plan de emergencia por si ocurre algo, o sea, realizarlo antes. Decidir las actuaciones antes de la emergencia, por lo que he dicho antes. Realizar las notificaciones al centro de emergencia, o sea, el encargado de llamar al 112. Y por último, elaborar un plano o croquis de la evaluación. Como podemos ver en muchos colegios que hay un croquis con un simbolito de mira, por aquí pasas a la derecha y bajas hasta que es el punto de encuentro. Pues igual. Vale, nos vamos a la segunda, que sería responsabilidad de seguridad. El jefe o la jefa de seguridad, que no tiene que ser el mismo director, pero tienen que ir como de la mano. El responsable de supervisar y controlar la actuación preventiva y evaluar evaluar los riesgos de las actividades que se desarrollen durante toda la estancia. Imaginar que una actividad corre peligro, entonces decir corta porque no se va a poder hacer. Seguimos. En función del número de participantes y características de las actividades se pondrá un equipo de seguridad. Las funciones que tiene: controlar y supervisar las acciones preventivas, entre ellas conocer como el teléfono de contacto de las administraciones y cuerpos y fuerzas de seguridad más próximos que tengamos. El transporte de los participantes, a lo mejor coches o a lo mejor un autobús X. El estado del equipo de servicios o el material para dicha excursión. El alojamiento temporal en caso de evacuación. A lo mejor si, por ejemplo, yo misma que trabajo con niños en tiendas de campaña, tendremos que tener una previa para irnos, yo que sé, a un corralón o a unas casitas que nos deje el mismo pueblo donde vayamos, para poder alojar a todos los niños y no sufran ningún problema. La ubicación y distribución de las instalaciones en el área de la acampada. Revisión in situ, o sea, sí, al instante, de las dificultades y el estado de los recorridos que se tengan previstos para, al cabo de los menores con anterioridad a la fecha. O sea, si quieres hacer una marcha, hazla antes para no en el mismo momento, uy, pues no la tengo, vamos a poner no, y si sale mal, ¿qué pasa? Seguimos. Evaluar los riesgos de las actividades planificadas y realizadas, como hemos dicho antes, es repetitivo. Determinar las personas encargadas de las actividades, actuaciones, procedimientos, como hemos dicho antes, no pasa nada. Seguimos. Gestionar y evaluar los avisos y alertas determinados por órganos oficiales. No he llamado a mi prima, no. Llama al hospital o cualquier otra cosa. Difundir el plan de emergencia de las acampadas o colonias entre todos los participantes, o sea, todos los animadores. Nos vamos con la tercera. El resto de personas.
En este grupo se encontrarían el resto de animadores y animadoras, el personal de cocina, incumbencias, gente que viene, que se queda a lo mejor varios días y tal. En cuanto a adultos, de uno u otro modo participen en las funciones ordinarias de la misma acampada o colonia. Funciones que tienen: elaborar con el responsable o la responsable o equipo de seguridad de la misma acampada o colonia. Ayudar a mitigar los riesgos, o sea, si vemos que hay tal y un niño se puede chocar con algo, pues poner a lo mejor una cinta para prevenir lesiones o prevenir golpes o X. Velar por la seguridad física de los acampados o menores de edad, especialmente en las actuaciones previstas, como hemos dicho antes. Prevenir siempre. A lo mejor vamos a poner una luz aquí porque al final del día se ve que oscurece antes y no se ve nada. Vale, pues a prevenir. Difundir el plan de emergencias de la acampada o colonia entre los participantes, como hemos dicho antes.